Las estadísticas son frías, pero hagamos el esfuerzo de poner rostro a todos estos datos. Un 35% de mujeres en el mundo, es decir, una mujer de cada 3, ha sufrido en su vida violencia física o sexual por parte de su pareja o de otra persona. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. Aquí, en la Unión Europea, 62 millones de mujeres han sido víctimas de este tipo de delitos. En Suecia se da la incidencia más elevada. Y le siguen Escocia, Irlanda del Norte, Inglaterra y Bélgica. Aquí, en España, 917 mujeres han sido asesinadas desde 2003. En lo que va de año son 45 las víctimas mortales. Además, la violencia de género ha dejado 8 niños asesinados y 24 huérfanos. El último de esos crímenes machistas ocurrió ayer en Vinaroz, en Castellón. Esta mañana en Valencia ha tenido lugar un acto de condena contra ese asesinato y en repulsa contra la violencia de género. Ferran Garrido. Así es, Valencia ha guardado 3 minutos de silencio en recuerdo de la víctima y en protesta por ese asesinato. Convocados por el Gobierno de la Generalitat, aquí hemos podido ver representantes del mundo político y social de la Comunidad Valenciana y también numerosos ciudadanos que han querido expresar su repulsa por la muerte de Catarina, una joven alemana de 35 años que ayer perdía la vida en Vinaroz. Eran las 7:30 de la mañana cuando su expareja, que había viajado durante más de 40 horas en coche desde Alemania, pues llamó a la puerta del domicilio donde ella se había refugiado después de haberle abandonado aproximadamente hace 3 meses y le disparó un tiro en la cabeza. Esas son las circunstancias de un crimen que incrementa esa cuenta y que supone el último crimen de la violencia machista aquí en la Comunidad Valenciana. No és possible que n'hi hagi silenci quan una persona sap que la seva companya de treball, que la seva germana, que la seva amiga està vivint una situació de violència de gènere. Hem de denunciar, hem d'arropar-les i hem de senyalar al agresor. En muchas ciudades de España habían salido a la calle para repudiar la agresión a las mujeres. En Madrid la protesta será esta tarde. Además, ha habido multitud de actos de condena y en solidaridad con las víctimas en todo el país. Comenzamos en Sevilla. Alejandra Muñoz, cuéntanos. Sí, aquí en Sevilla centenares de personas, mujeres y hombres se han unido a la manifestación convocada por la plataforma 8 de marzo. Aquí hoy han puesto el acento sobre aquellos que justifican o miran hacia otro lado ante un caso de violencia de género. Por eso el lema elegido hoy es todos ellos cómplices, nosotras en lucha. Ante las cifras alarmantes, dicen, de la violencia machista en España, no se puede guardar silencio. Por eso piden más implicación a las administraciones y a los poderes públicos en la lucha contra esta lacra social. También estrategias de prevención y respuesta para las mujeres que sufren cualquier tipo de maltrato, acoso o abuso machista. En esta Plaza Sant Jaume de Barcelona se ha leído un manifiesto por la eliminación de la violencia contra la mujer y posteriormente se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas mortales de la violencia de género. En este manifiesto se ha querido resaltar una idea y es que la violencia de género no es un problema de la mujer sino de toda la sociedad y que por ello es necesaria la implicación de todos sus actores. Mención especial también para los medios de comunicación, para el mundo de la publicidad y para los profesionales que trabajan directamente con las víctimas de violencia de género, de quienes dicen es vital su compromiso por hacer el trabajo bien hecho. En Cantabria, más de 500 pares de zapatos rojos colocados en este camino real de Cartes quieren hacer público un dolor siempre privado y muchas veces ajeno. Siguen la estela dejada por la artista mexicana Elina Chucret, que encauzó así su dolor tras el asesinato de su hermana a manos de su expareja. Pero esta es solo una de las muchas iniciativas que hoy claman por la eliminación de la violencia contra la mujer en Cantabria, una tierra en la que 11 de cada 10.000 mujeres sufren violencia machista, muy por debajo de la media nacional, pero igualmente terrible. Badajoz también se suma hoy a la marcha contra la violencia de género con el lema Rompamos el silencio. Silencio roto para gritar fuerte que vivimos en una sociedad que no reconoce el problema de la violencia de género como un problema social, que hay una ley que no se cumple y que faltan recursos y medios para terminar con esta lacra de violencia contra las mujeres. Actos reivindicativos o manifestaciones contra la violencia machista en más de 55 ciudades españolas, todas con un mismo fin. Creo que el Estado tiene que darse cuenta de que una democracia no puede soportar 45 mujeres asesinadas oficialmente. Es el sector de población más discriminado y el que está sufriendo todo tipo de violencia.
Apoyo también a la lucha contra esta lacra social en Asturias, donde las asociaciones denuncian que la violencia contra la mujer va más allá de las agresiones físicas. Que las violencias machistas nos atacan desde muchos frentes y a veces de formas muy sutiles que tampoco son tan fáciles de ver. Zapatos rojos para visibilizar a las víctimas de la violencia machista en la plaza del Ayuntamiento de Logroño. Asociaciones y otros colectivos han recurrido al arte como llamamiento para que la sociedad tome conciencia. También el Gobierno y otras instituciones han mostrado su apoyo a la lucha contra la violencia machista a través de las redes sociales. Ante la violencia no cabe ni la indolencia ni la indiferencia. Nos tenemos que implicar todos y cada uno de la sociedad. No podemos pensar que la violencia es cosa de pareja. Puntos morados en Bilbao, donde tampoco se han mostrado indiferentes ante el incremento del número de denuncias. En el primer semestre de este año se han registrado más de 83.000, un 18% más que en el mismo periodo del año pasado. Muchas mujeres que sufren malos tratos tienen que abandonar urgentemente su casa, la mayoría de veces con sus hijos porque temen por su vida. El primer lugar al que acceden son los conocidos centros de emergencia, casas de alta seguridad donde reciben todo tipo de ayuda. Entramos en este centro de emergencia en Valladolid. Allí conocemos a mujeres cuyas vidas corren peligro. Un día, mirando las noticias, yo le dije, ¿por qué los hombres, cuando no se llevan bien con las mujeres, por qué no se separan? ¿Por qué nos matan? Y él me respondió, pues porque si nos desgracian la vida, hay que matarlas. Eso para mí fue terrible. Me entró un miedo que yo no podía dormir. Antes de ese miedo paralizante, Carmen sufrió golpes y una vida de celos y control por parte de su pareja. Llamando todo el rato, si yo me tardaba 5 minutos después de la hora y estaba la llamada y que por qué no llegaba, que qué estaba haciendo, que por qué iba maquillada, que qué ropa me ponía. Y él me daba empujones con los hombros así para no dejarme moretes. Me golpeó un día, yo le puse pues una denuncia y él pidiendo perdón, como siempre la retiré, pues yo me fui encerrando en casa de que ya no quería salir a nada. Muchas de estas mujeres tuvieron que huir de madrugada de su casa solo con lo puesto. En el centro tenemos personal a turnos, cubriendo las 24 horas del día, los 365 días del año y nada más producirse la salida del domicilio de la víctima. Pues con cierta periodicidad cambiamos la ubicación de los centros para seguir manteniendo y garantizando esa seguridad de la ubicación. En todas las comunidades autónomas hay centros de emergencia como este, casas donde vivir temporalmente, no suelen exceder los 2 meses porque después pasan a otros recursos como casas de acogida o pisos tutelados. Aquí, mientras, han encontrado un hogar donde tratan de construir una nueva vida. Los crímenes y abusos contra las mujeres se suceden por todo el mundo y tampoco discriminan situación económica o cultural. Hacemos una pequeña radiografía de la violencia de género en el mundo con algunos de nuestros corresponsales. 18 mujeres han sido asesinadas en Portugal en lo que va de año en crímenes de violencia machista. Y ya es el tercer año en descenso consecutivo, porque la media de los últimos 10 años es de 30 mujeres asesinadas. Y los casos denunciados de violencia machista pasan de los 25.000 al año. En proporción a la población, las cifras son mucho más altas que en España. Desde el Observatorio de Mujeres Asesinadas dicen que aún se está lejos de hablar de una tendencia y ponen de relieve el patriarcalismo y machismo que todavía hay en la sociedad portuguesa. Estos días, el que un juez recurriera a la Biblia para minimizar la culpa por la violencia en caso de adulterio de la mujer ha indignado a buena parte de la sociedad portuguesa. Naciones Unidas sitúa a América Latina y el Caribe como la región del mundo con más violencia hacia las mujeres y dice que la situación es especialmente crítica y adquiere tintes epidémicos en Centroamérica y también aquí en México, donde el número de asesinatos de mujeres se ha duplicado en la última década hasta alcanzar el año pasado su máximo histórico. 2.813 asesinatos, casi 8 al día. Asesinatos que se cometen además cada vez con más saña, según el INE mexicano, que recoge también en sus estadísticas que el 66% de las mujeres asegura haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Todo ello a pesar de avances como la tipificación del delito de feminicidio o la emisión de alertas de género en varios estados. En el Reino Unido, la mayor parte de los abusos domésticos registrados en el último año afectan fundamentalmente a mujeres con edades comprendidas entre los 16 y los 19 años. Pero el grupo comprendido también entre los 20 y los 40 aparece como el más vulnerable. En el Reino Unido, el abuso doméstico incluye abuso no físico, amenazas, fuerza, asalto sexual o acoso por parte de un compañero o miembro de la familia.
En Oriente Próximo se han dado avances en algunos países como Jordania o Líbano, que han derogado leyes tremendamente crueles, como las que permitían a los violadores esquivar la cárcel si se casaban con sus víctimas, forzando a estas a convivir, a veces de por vida, con sus agresores. Otros, como Arabia Saudí, han abierto sus puertas a cambios sociales, como permitir que las mujeres puedan conducir. Sin embargo, lo cierto es que la situación de la mujer es tremendamente discriminatoria con respecto al hombre y a menudo se dan prácticas contrarias a los derechos humanos. En países como Egipto se siguen dando casos de mutilación genital. En otros, como Jordania, Irak o Arabia Saudí, e incluso algunas zonas rurales de Turquía, se practica todavía la poligamia, el matrimonio infantil o los crímenes de honor. Además, la legislación contra la violencia de género es prácticamente inexistente. Cecilia, como nos ha pedido que la llamemos, nunca olvidará el fatídico día que caminaba sola por las calles de su barrio, el Bronx, uno de los más peligrosos y marginales de Bogotá. Volvía del colegio una tarde en la que su inocencia se vio truncada de forma brutal al ser agredida sexualmente. Realmente nunca más quisieras volver a vivir. Le cuesta hablar. Cuando le preguntamos si le contó a alguien que la violaron, contesta con la cabeza. El caso de Cecilia no es aislado. Un informe presentado por el Instituto de Medicina Legal de Colombia advierte del aumento en el país de abusos sexuales a menores. Solo en lo que va de año se han registrado 17.000 casos de abusos sexuales a menores. La mayoría de las víctimas son niñas entre los 10 y los 13 años. Según el Instituto de Medicina Legal de Colombia, se denuncian 3 violaciones cada hora. La ropita del niño, ¿usted ha visto alguna cosa, alguna mancha? En medicina legal se trabaja con las familias. Muchas de ellas, según el instituto, están detrás de los abusos. Los expertos los atribuyen a varios factores. Primero, el hacinamiento que se da en el nivel poblacional. Lo segundo, la violencia intrafamiliar que repercute en los niños. Y en tercer lugar, la poca educación que tienen los padres para resolver los problemas que se dan al interior de la familia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha puesto en funcionamiento la línea 114 que opera las 24 horas del día para recibir denuncias y orientar a las familias.